Volvemos con más información. Gracias por estarnos acompañando en Proyecto Puente y me voy hasta Qatar con el periodista David Feitelson de ESPN. Él, como usted sabe, es toda una autoridad internacional en materia deportiva y cada vez que hay estas, vamos a decirlo, disputas deportivas, nos apoyamos en él, en los mundiales, en las olimpiadas para entender mejor qué ocurre con nuestro país. Pero aquí está muy fácil. A ver, de nuevo, México queda fuera del Mundial. No le alcanzó ni con la victoria ante Arabia Saudita. Vivimos una especie de tragedia persistente, parafraseando al libro de Lorenzo Meyer, que hablaba de que pasaba en el país que no ocurría nada con nuestra democracia electoral, pero sin rendición de cuentas, una selección que nos lleva a lo mismo. Y con el adagio popular, jugaron como nunca y perdieron como siempre. Tú has sido un crítico, David, y congruente, tú y José Serra, de lo que ocurre con el fútbol mexicano. ¿Por dónde empezar? Qué gusto y qué honor tenerte en Proyecto Puente, David, de nuevo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar con todos ustedes, como siempre en los eventos grandes e importantes. Mira, la gente, entiendo la emoción que arrojó el partido. Bueno, para ustedes para mí fue anoche, para ustedes fue este mismo Sí, día, ¿no? así es. O ya no, realmente estoy perdido un poco en cuanto al horario. Para todos fue anoche. Y realmente, más allá del gol de que le faltó a México, más allá de la emoción, pues lo de México se traduce a un fracaso. No se puede, no se puede distorsionar la realidad. Uno no viene, Luis Alberto, a un mundial. México no puede venir a un mundial a ganarle a Arabia Saudí. No puede venir a eso. Tiene que venir a aspirar a otra cosa. Es verdad que la historia de esta selección empezó a escribirse hace poco menos de 2 años, cuando ya se había desvirtuado el camino, cuando ya no jugaba nada, cuando Martino se notaba harto, cuando Martino tuvo el tema de la enfermedad de la pandemia, cuando empezaron a jugadores a caer en lesiones, cuando no recuperaron su nivel otros, como el caso de Raúl Jiménez, cuando se hicieron viejos Guillermo Ochoa, Andrés Guardado, Héctor Herrera, cuando Herrera decidió irse del fútbol de alta competencia en España para ir por los dólares a la Major League Soccer, se desvirtuó por completo, se descarriló por completo esa selección. Lo que sucedió anoche aquí fue normal, es decir, algo que podíamos adelantar que iba a ocurrir. Y también es algo normal que ha ocurrido cada 4 años, Luis Alberto, que la selección mexicana de fútbol pues llega con muchas expectativas y al final termina lastimando esas expectativas o no cumpliéndolas. Esta vez fue peor, obviamente, que en otras ocasiones, porque México tenía 30 años, desde 1978 se clasificaba siempre por lo menos a la fase de octavos de final. En México 86 llegó a cuartos de final con aquel partido contra Alemania en Monterrey. Pero la realidad es que el fútbol mexicano es una historia de fracasos. La realidad es que para el tamaño de país que tenemos, para el talento que existe, para la economía de nuestro fútbol, ya no hablo de la economía del país, hablo de la economía de nuestro fútbol, que es un ente privado, es decir, es una empresa privada. No se crean ustedes que con el dinero que usted y yo pagamos de nuestros impuestos, como ocurre con los atletas olímpicos, pues ellos se preparan para jugar. No, aquí es una compañía privada el fútbol mexicano, pero bueno, manejada obviamente con la bandera de México, con los intereses de México, con los anhelos de México. Yo creo que lamentablemente no, y vuelvo a la misma frase que digo cada 4 años, caramba, parezco disco rayado, no tenemos el fútbol que realmente merecen los aficionados mexicanos. ¿Por qué? David, ¿por qué se repite la historia? ¿Qué tendría que pasar? Porque también, bueno, si tú pareces disco rayado, pues yo también, y muchos, y a lo mejor podemos poner esta grabación cada 4 años y es la misma, pero es eso, es una tragedia persistente. David, ¿qué tendría que pasar para que haya resultados diferentes? Porque Pues si las seguimos... estructuras, Luis ¿Sí? Alberto, el problema son las estructuras, el problema es que ven el fútbol como negocio, el problema es que el fútbol está secuestrado por 2 televisoras, y yo no tengo nada absolutamente contra que sea negocio, hombre, yo soy parte del, bueno, yo gano dinero también gracias a que
negocio existe y florece, Sí, todos. y estoy muy consciente de eso, pero lo que tienen que hacer es darle un equilibrio a la parte deportiva. Yo entiendo muy bien que TV Azteca y Televisa manejan el fútbol, y está bien, el fútbol es un contenido de televisión, ellos han aportado muchísimo a los intereses del negocio, también han hecho buenos negocios, pero a lo que yo voy es que si no te está funcionando esa fórmula desde hace 60 años, pues cámbiala, trata de buscar otro tipo de, busca otras alternativas, busca otros métodos, busca otras fórmulas, otras personas. Yo sugería, me parece una locura, pero a ver, que mantenga Televisa y TV Azteca el control de la selección mexicana, que lo mantengan. Perfecto, ellos mantienen el negocio, pero que les cedan la parte deportiva, pues no lo sé, a un grupo Pachuca, a un grupo Orlegui. Miren que son, no quiero que vayan a pensar que yo tengo alguna predilección por alguna de los grupos, son grupos contrarios. Cualquiera de los dos, sea Orlegui o sea Jesús Martínez, trabajarían mucho mejor en la selección mexicana de fútbol y podrían lograr resultados porque han demostrado que trabajan bien en la cancha, que producen futbolistas, que cuidan proyectos, que toman decisiones inteligentes. Eso es lo que hay que hacer, pero la estructura del fútbol mexicano es muy endeble, está hecha para que sea un negocio, y la estructura de la selección mexicana de fútbol pues está siendo manejada por ejecutivos de Televisa. Eso es una realidad. John de Luisa es un ejecutivo que trabajó en Televisa, antes fue Decio de María, otro ejecutivo que trabajó en la televisora, antes fue Justino Compeán, otro ejecutivo que trabajó en la televisora, y así se repiten las historias años con años. Yo no tengo nada contra ellos, es decir, que quede bien claro, hay algunas cosas que hacen bien, y hay que recalcarlo, hay que afirmarlo, pero hay otras cosas en la parte deportiva que podrían hacer otras personas que han mostrado que logran resultados en la parte deportiva, en la parte futbolística. Al final del día, Luis Alberto, aquí en Qatar y en todos los mundiales es un tema de calidad. No nos vengan con la historia de que no tenemos suerte, que la maldición del quinto partido, que ayer estuvimos al borde de un infarto. Que vengan con la historia que sea. No avanzó México a octavos de final porque no tiene la calidad futbolística para llegar a octavos de final. Punto. ¿A quién le correspondería dar ese paso para descentralizar, para quitar el control a las televisoras? ¿Al gobierno mexicano? A los dueños de clubes que son muy exitosos en sus compañías, pero que al fútbol no sé por qué no logran ser exitosos. Bueno, insisto, a lo mejor Luis Alberto son exitosos en temas comerciales, no estoy seguro que sí, pero ellos tendrían que generar ese cambio. Mira, hoy hay más apertura que hace 20 o 30 años, por supuesto. Hoy tenemos más dueños de equipos, hoy tenemos un poco más repartido el poder, existe una voz más abierta para poder realmente reclamar sobre ciertos derechos. Estamos mejor que hace 20 años, pero futbolísticamente hablando, estábamos en una mejoría, y hoy yo diría que estamos estancados, y hoy yo diría que estamos atrasándonos. Hay que ver dónde está Estados Unidos. Estados Unidos está jugando octavos de final, le puede ganar a Países Bajos y se mete a una instancia mayor de campeonato mundial de fútbol, y es nuestro vecino del norte. ¿Qué fórmula han seguido ellos? Ellos hacen su negocio en la liga. Ahí sí es un negocio. Traen a Vela, a Chicharito, traen a Jovinko, traen a Herrera, próximamente van a traer a Messi, a Cristiano. Ellos hacen su negocio en la liga, perfecto. Pero mandan jugadores jóvenes, muy jóvenes, a los 15, 16, 17 años, para que se desarrollen en los mejores clubes del mundo, en las mejores ligas del mundo, y crezcan ahí. Ahí están los resultados. ¿Qué pasa en México? No, para que salga un jugador, primero para que salga y luego para que debute, porque está llena la liga de extranjeros. Hay un negocio, hay una corrupción terrible, están llenas la liga de futbolistas extranjeros. No tengo nada contra el extranjero, que quede bien claro. A mí me parece que Tata Martino no lo podemos catalogar como extranjero, es un técnico capacitado, es un técnico con mucha experiencia. Yo ayer lo decía en la mesa de fútbol picante, le decía al profe Osorio, exdirector técnico, que yo no comparto esa idea de Hugo Sánchez de que el técnico de la selección tiene que ser un mexicano. Uno cuando va, es fútbol nada más, uno cuando va a operarse busca al mejor médico posible,
y no importa si es de Bangladesh, si es de la India, si es pakistaní, si es estadounidense o si es mexicano. Uno busca al mejor médico posible. Y México tenía un buen médico para cubrir ese puesto en la selección mexicana de fútbol, que era Gerardo Martino. Pero fue parte, se lo devoró el sistema, fue parte del sistema. Entonces yo creo que lo que necesitan hacer los dueños de equipos es realmente equilibrar el negocio, separar el negocio de la parte deportiva. Que si lo van a hacer o no lo van a hacer, yo lo dudo mucho, Luis Alberto, porque esto sigue siendo negocio. El próximo mundial es en México, Estados Unidos y Canadá. No tienes que eliminarte en CONCACAF, estás calificado de forma directa, el negocio está garantizado. ¿No crees que van a hacer cambios? Nada. Creo que ya hasta ratificaron a John de Luisa como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol después de que pues la era de Luis ha sido terrible. Estamos fuera del mundial femenil del próximo año en Nueva Zelanda. Estamos fuera de los Juegos Olímpicos en varonil y en femenil de los Juegos Olímpicos del 2024 en París. Y nos quedamos en la fase de grupos del mundial. Bueno, pues. Y se perdieron 3 partidos consecutivos con Estados Unidos. Hay que ver dónde estamos y lo que tenemos. Bueno, lo que pasa es como muchas cosas en México, pues se agarra la basura y se tira bajo la alfombra. claro, Esa es la realidad. bueno, dices, David, por último, ciertamente son los clubes por ser un negocio, pero ¿dónde está el gobierno mexicano? ¿Dónde está la directora del deporte, Ana Guevara? ¿Dónde está alguien pugnando por esto? Es decir, nadie, David, ¿no le correspondería también abrir este debate a la autoridad para descentralizar y relanzar esto? David, por último, te pregunto. Es que el problema aquí, Luis Alberto, es que el fútbol, te decía, creo que es privado. El fútbol, mira, cuando se trata del deporte olímpico, ahí sí el dinero que tú pagas, el dinero que yo pago de nuestros impuestos, van dirigidos directamente al atleta, a su desarrollo, a su trabajo. Ellos sí representan los intereses de México. El fútbol no, el fútbol es de los dueños de equipos, es de empresas privadas, es punto, igual que lo hace la FIFA, vamos, es una empresa privada, una transnacional que vende derechos de televisión, vende publicidad. Entonces, esto es un asunto privado y no se puede meter nadie. ¿Y de qué va a servir que un diputado diga por ahí, oiga, hay que exigirle cuentas? Creo que ya ha sucedido. Bueno, Que un diputado diga, hay que exigirle cuentas a los del fútbol, sí, ¿y qué? Es mi empresa privada, ¿cómo te vas a meter en eso? Bueno, o formar algo, o que el gobierno no va por ahí. El fútbol sí. tiene que ser un convencimiento de quienes son los dueños y punto, los empresarios. Y yo insisto, son gente muy exitosa en sus negocios. En el fútbol no dan una, pero a lo mejor sí la dan, porque al final del día logran cristalizar el negocio. ¿Tú te imaginas? Yo no entiendo el pensamiento de ellos. ¿Tú te imaginas si el fútbol mexicano fuese una potencia? Todavía lo que sería del negocio sería un negocio supremo, maravilloso. Hay que ver los mexicanos aquí en las calles, los que vienen de México, los que vienen de Estados Unidos, gastando, llorando, implorando, siendo parte de la festividad. Me preguntan aquí los taxistas, no son cataríes, son generalmente gente de fuera, pakistaníes, de la India, de Bangladesh, de todo Sri Lanka. Me preguntan, cada Uber que me subo me preguntan, oiga, en México hay mucho dinero, ¿va? Digo, ¿pero por qué dices eso? Sí. Y me dice, porque vienen muchos mexicanos y gastan y suben y van de compras y van de fiesta y le preguntan a uno por los mejores restaurantes. Bueno, está bien, es problema de ellos, se vienen a gastar el dinero. A veces se gastan los ahorros que logran o a veces se endrogan con las tarjetas, qué sé yo, eso a mí no me importa. Pero lo que voy es que hay afición mexicana, lo que no hay es fútbol, no hay fútbol. Somos una M que no es de México en fútbol, eso es una realidad. Esa es la triste realidad, nuestra tragedia persistente. David, como siempre, un gusto, un honor y pues como siempre te seguimos y hay que seguir hablando exactamente de lo que se tiene que hablar y ahí está de lo que poco se quiere escuchar aquí en el país. Te mando un fuerte abrazo como siempre. Muchas gracias. Luis Alberto, un abrazo para ti y para toda tu audiencia. Que estés muy bien, un placer como siempre. Igualmente, David Faitelson, periodista internacional deportivo de ESPN, la realidad del fútbol mexicano. ¿Qué opina usted? Volvemos.